Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 20 de octubre de 2020 y esto es La Contracrónica. Donald Trump no se da por vencido, a pesar de que la mayor parte de los sondeos vaticinen una victoria de Joe Biden por bastante, por entre 8 y 10 puntos de diferencia, dependiendo de la encuesta que miremos. Alguna encuesta incluso le llega a dar hasta 11 puntos de diferencia. Pues a pesar de ello, el presidente se resiste a tirar la toalla y ha decidido tomar el toro por los cuernos en la recta final de campaña que acaba de dar comienzo. Ya solo quedan 15 días. Faltan de hecho 2 semanas exactas para las elecciones, que estamos a 20 y se celebrarán el próximo día, martes 3 de noviembre. 15 días clavados. El equipo de campaña de Donald Trump no tiene un minuto que perder a partir de ya mismo. Una vez superada la convalecencia en la Casa Blanca, ha sido una convalecencia, la verdad, bastante rápida. Donald Trump asegura que está completamente libre de coronavirus, pues ha puesto el equipo de campaña, ha puesto al candidato a recorrer Estados Unidos a toda prisa, pero no todos los Estados Unidos. Están seleccionando los estados en los que se decidirá el resultado. Algunos estados clave porque tienen muchos votos electorales, caso de Pensilvania, por ejemplo, o Michigan o Florida. La estrategia ahora es atacar directamente a su rival sin ningún tipo de contemplación en estos estados clave. Esta semana, en la que estamos ya, Donald Trump recorrerá el país de extremo a extremo. Empezará en Nevada, bueno, ha empezado ya en Nevada, en el oeste, hasta Carolina del Norte, en el este, pasando por Arizona y por Pensilvania. En apenas 4 días va a recorrer miles de kilómetros este hombre. Vamos, Pensilvania de hecho es un estado muy distinto y merece muy diferente, y merece la pena visitarlo 2 veces seguidas en la misma semana porque tiene 20 votos electorales. Es un estado además de tradición demócrata, pero que en 2016 votó republicano por primera vez pues en casi 30 años. Algo similar sucedió con Michigan, que aporta 16 grandes electores, y en Florida pues un estado veleta, el estado veleta por antonomasia, podríamos decir casi lo mismo, pero Florida aporta bastantes más, aporta 29. Podría decirse que Donald Trump ya da por perdido el voto popular y quiere asegurarse los estados fundamentales, los estados clave, como os decía, que son los que colegio electoral mediante le permitirían seguir gobernando. A 20 de octubre el panorama en las encuestas es desolador para Donald Trump. Tras una levísima mejoría a principios del mes de octubre, coincidiendo cuando se le detectó la COVID-19, recordémoslo, hace solo pues algo más de 15 días, fue el día 2 exactamente, pues tuvo una pequeña mejoría, pero nada, una cosa insignificante, luego volvió a caer. Estamos hablando de mejorías y caídas muy pequeñas porque la separación se produjo a finales de mayo y desde entonces pues ya la distancia entre Biden y Trump en las encuestas, estoy hablando, ya veremos cómo salen las elecciones después, está bastante ancha, va de los 8 a los 10 puntos y no es que haya crecido mucho, pero sí se ha ensanchado un poquito en las últimas 2 semanas. Ha ido además desde entonces, desde principios del verano, ensanchándose a favor de Biden. Las encuestas más recientes, es decir, las hechas en los últimos días, coinciden en que la diferencia porcentual entre ambos será de entre 9 y 10 puntos, que es una auténtica barbaridad. En la que encargó el Wall Street Journal y la NBC, la cadena de televisión, estaba un poquitín más lejos aún. Esta se lo lleva a 11 puntos. Esta encuesta la tengo aquí delante, he estado echándole un vistazo, pues me la he leído, no la encuesta completa, pero sí todas las conclusiones de la encuesta y he estado mirándola bien, pues una encuesta que está bastante bien, la verdad, todas estas que encarga el Wall Street Journal son muy buenas y además preguntan no solo por la intención de voto, sino que van un poquitín más lejos. Bien, en esta Biden obtendría el 53% de los votos, mientras que Trump habría de conformarse con el 42%. Estamos viendo, sería una victoria si se diese este resultado, si tuviésemos el día 3 de noviembre este resultado, o el 4 mejor dicho, tuviésemos este resultado, pues sería una victoria arrolladora. Aún así me da la impresión que según están las cosas con el voto por correo vamos a tardar un poquito más en lo que se recuentan, va a haber lío con eso, en fin, espero que no haya tanto como en el año 2000, recordemos que hubo que hacer un recuento en Florida, etcétera, y al final pues tardamos semanas en saber quién iba a ser el siguiente presidente de los Estados Unidos, fue Bush en lugar de Al Gore,
pero vamos, que no creo que vaya a ser tan fácil como la siguiente noche. Bien, a partir de aquí ya más o menos nos hacemos una idea no puedo evidentemente repasar todas las encuestas, me he parado en esta porque es la que conozco más de cerca. Estoy suscrito al Wall Street Journal y obviamente pues tengo acceso a ella, acceso preferencial. Bien, ¿significa esto que ya está todo perdido y que Trump puede recoger velas y bueno, ir haciendo la maleta para marcharse a la Casa Blanca y dejárselo todo listo para que la ocupen Joe Biden y su mujer? Pues la verdad es que no necesariamente. Eso es lo cierto, estamos todavía a 20 de octubre. Unas elecciones no se dan ni por ganadas ni por perdidas hasta que no se escruta el último voto. Cuando digo último voto, es el último voto por correo. En ese momento ya se puede cantar victoria o cantar derrota o lamentarse por la derrota. Más aún en un país como Estados Unidos, en el que desde el punto de vista electoral la última palabra no la tiene el votante. Esa es la verdad. No es como en otros países, la mayor parte, de hecho, en los que el voto popular es el que decide quién va a ser el presidente o el que pone y quita a los diputados. En el caso de Estados Unidos, en las elecciones presidenciales no es así. Hay una instancia intermedia, un órgano intermedio que se llama colegio electoral. Supongo que ya habréis por otras elecciones, los que siguéis la política en Estados Unidos, sabéis cómo funciona el sistema, pero vamos, para que nos hagamos una idea así general, a estas elecciones están llamados unos 150 millones de votantes registrados. En Estados Unidos hay que registrarse antes, en función de cada estado la cosa varía, pero hay que registrarse antes, no basta con ser ciudadano. En España, por ejemplo, basta con que estés en el censo para que tengas el derecho a voto, te asisten, tanto en cuanto eres ciudadano, pero basta con estar, no tienes que ir a ninguna oficina a decir que quieres votar. En Estados Unidos sí que tienes que hacerlo y por lo tanto se habla de registered voters, es decir, de votantes registrados. Hay unos 150 millones aproximadamente, varía en cada elección en función de la politización y de las ganas de votar que hay. De esos 150 millones de votantes, bueno, pues van a votar no una cantidad muy significativa. Una de las cosas peculiares de las elecciones en Estados Unidos es que la participación no es tan alta como por ejemplo en países hispanoamericanos o en los propios países europeos, donde si hubiese una participación del 45 o el 50%, pues nos parecería muy poca. En Estados Unidos es bastante habitual. Bien, pues al final de esos 150 millones de votantes, si van todos allí personalmente, depositan su voto, aunque lo hagan por correo. Bien, no son ellos quienes eligen al presidente, sino muchísimos menos. Concretamente, 538 grandes electores repartidos por estados, que una vez recontados todos los votos, se reúnen en el llamado colegio electoral. Es una reliquia que tienen de cuando crearon la República, ya por el siglo XVIII, pues cuando los Estados Unidos eran mucho más pequeños que ahora, no solo la costa este, pero también eran más pequeños de tamaño geográfico, eran solo 13 estados, pero en aquel entonces no existía ni el ferrocarril, por lo tanto, viajar de Georgia, por ejemplo, a Nueva York, pues era una cuestión de semanas, y las posibilidades que tenía un votante de ver al presidente pues eran muy remotas, a no ser que pues tuviese la suerte de vivir en la zona de Filadelfia o en los alrededores y pudiese verle la cara. Desde luego un tipo del sur o del extremo norte no tenía apenas posibilidades en su vida de ver al presidente, de ver alguna vez algún político, y esa es la razón por la cual crearon este órgano intermedio. Estos electores, no todos los estados tienen los mismos, esto va en función de la población de cada estado. Es decir, cada estado tiene un número de electores diferente, asignado. Los estados de las rocosas, no sé, Idaho, por ejemplo, Nebraska o Wyoming, tienen 3 o 4. Digo que Idaho tiene 4, los otros 2 tienen 3. Los del medio oeste, los de la zona de los grandes lagos y demás, tienen entre 15 y 20 más o menos. Y luego los grandes, como California, como Nueva York o como Texas, ponen entre 29, que son los que pone Nueva York, 55 pone California, Texas pone 38, en fin, que ya son cosas importantes. Hacen falta muchas Nebraskas para conseguir un Texas o para conseguir un Nueva York, no digamos ya un California. Bien, ahí es donde se deciden las elecciones de todos los años. Cada vez que hay elecciones se deciden en este colegio electoral. Es donde se decidieron en el año 2016, además en el año 2016 de una manera muy clara, porque Trump perdió por el voto popular, pero luego ganó por el voto electoral. De ahí que eso es importante y se hace muchísimo hincapié en ello. Se suele decir, bueno, depende al final de lo que vaya a pasar con el colegio electoral. Concretamente,
En 2016, en voto popular, Donald Trump obtuvo 62.984.828 votos, mientras que Hillary Clinton en aquel momento obtuvo 65.853.514 votos. Lo estoy mirando en la página de resultados de aquellas elecciones, es decir, Donald Trump obtuvo de voto popular el 46,1%, mientras que Hillary Clinton obtuvo el 48,2%. Como vemos, casi el 100%, pero es que había algún candidato que otro más, sobre todo candidatos menores. Esto de que en Estados Unidos solo se presentan dos no es del todo cierto. Algunas elecciones incluso se presenta un tercero que les hace daño, pero vamos, las últimas elecciones, por ejemplo, pues se presentó un libertario, Gary Johnson, que obtuvo 4 millones y pico de votos. También hubo una candidata del Partido Verde, que era Jill Stein. Bien, que son las que se reparten pues ya los restos, ¿no? El 2, 3, 4% de lo que quedaba. De cualquier manera, lo importante no estaba en el voto popular, sino en el voto electoral. Y ahí es donde esperan Donald Trump en estas elecciones que se vuelva a decidir la partida. Es decir, que a pesar de que pierda el voto popular, porque lo va a tener complicado, pues pueda ganar el voto electoral. Por eso, tanta actividad de campaña a lo largo de los últimos días y en los que vienen también, en lugares como Michigan, que tiene asignados 16 votos electorales, o Pensilvania, que tiene 20, o Florida, que tiene 29. Otros directamente ya los da por perdidos. Sabe que son demócratas, seguro, y entonces no va a perder ni un minuto de su tiempo ahí. Si consigue ganar en estos estados con muchos votos electorales y que están un poquito en la cuerda floja, que podrían cambiar, en el caso de Florida, Pensilvania y Michigan, pues votaron por él en las elecciones de 2016 y podrían volver a hacerlo. Michigan y Pensilvania eran dos estados tradicionalmente demócratas que se pasaron a los republicanos en 2016, y el caso de Florida es un poco más complicado porque es que va cambiando en función de las elecciones. Si consigue ganar en estos estados, puede invertir la victoria, una victoria prácticamente segura en voto popular que auguran las encuestas para Joe Biden. De ahí que esté mostrando tanta atención y viajando tanto a estos sitios. La diferencia, de cualquier modo, es muy grande, es gigantesca. Esa es la verdad a día de hoy. En 2016, entre Trump y Hillary Clinton, solo hubo 2 puntos de diferencia en voto popular. Como os acabo de decir, 46 frente a 48%. Esta vez estamos hablando pues depende de la encuesta que agarremos, pero tenemos 8, 9, 10% e incluso 11%, como en el sondeo del Wall Street Journal que os acabo de comentar. En aquel entonces he ido a echar un vistazo a las encuestas a finales de octubre de 2016. Ese año las elecciones se celebraron no el día 3, sino que se celebraron el día 6 de noviembre. Bien, en aquel momento, a 15 días de las elecciones, en torno a aproximadamente el 25 de octubre, las encuestas daban a Hillary una ventaja de unos 3-4 puntos aproximadamente. Una ventaja que se mantuvo además hasta más o menos el último día, hasta el último día, no, hasta el día de las votaciones, porque al final pues terminó ganando Hillary Clinton por esa diferencia. Bien, la pregunta, una más de las muchas preguntas que hay que hacerse en torno a las elecciones de Estados Unidos de este año, una de estas preguntas sería: ¿a qué se debe entonces una diferencia tan brutal este año? Si no la hubo en el año 2016 y el candidato de 2020 no es que sea mucho mejor que Hillary Clinton, no es que estamos hablando que han descubierto, no sé, un nuevo Obama, una cosa así, un tipo que esté arrasando, no, en absoluto. Joe Biden no crea ni muchísimo menos entre los demócratas entusiasmo, a lo sumo resignación. A estas alturas yo creo que no es ningún secreto decir que Joe Biden no es Kennedy en el año 60, ni Reagan en 1980. No es un aspirante que tenga que encienda las masas y que tenga al país en vilo, ni Obama en el año 2008, ni muchísimo menos. Es posible, por lo tanto, que estemos ante un voto negativo. Es decir, que no les guste mucho su candidato a los demócratas o a los simpatizantes del Partido Demócrata, bien, no les entusiasma por razones múltiples, y no solo es la edad, por supuesto, porque Donald Trump sí entusiasma mucho a los suyos y tiene pues solo 4 años menos que él.
no es una cuestión solo de edad, sino que va un poquitín más allá. En fin, se han conocido cosas de Biden de todo tipo y condición desde hace muchos años. Es un tipo que está muy sobado y que viene ya muy cargado de todo y algunas cosas muy malas desde hace un montón de años, y luego que no es especialmente atractivo como candidato. También influye la edad, evidentemente, que no es ni ágil, ni es especialmente un gran orador, ni nada por el estilo, ni está vendiendo ilusión. Es decir, no es una campaña como la de 2008, que Obama era poco menos que un huracán, no había quien frenase aquello. En este caso no estamos en eso. Estaríamos, por lo tanto, ante un voto negativo. No nos gusta mucho el candidato que nos ha puesto el Partido Demócrata, pero a cambio, pues es que de lo contrario, si no le votamos a él, Trump se mantiene. Es decir, que no les gusta lo suyo, pero aborrecen de tal manera a su adversario que están dispuestos a votar a cualquiera que pueda sacar a Trump del poder, al que hubiesen puesto, da igual. Si hubieran puesto a Bernie Sanders, pues a Bernie Sanders, a Elizabeth Warren. Y si ponen, y perdonad la metáfora, un mono con dos pistolas, como decimos en España, pues a un mono con dos pistolas. Es decir, cualquiera con tal de sacar a Trump del poder. Y así se podría entender que esté Joe Biden en las encuestas con un 50, con un 51, con un 53% de esperanza de voto. Bien, esta es la explicación que están dando muchos analistas al otro lado del océano. Están diciendo que es esto, que básicamente lo que hay es más que un voto de amor, lo que hay es un voto de odio hacia el rival de Biden. Es decir, no aman a Biden, pero odian con todas sus fuerzas a Trump. Así que aquí lo que estaríamos es más que ante una victoria de Joe Biden, estaríamos ante una derrota de Donald Trump. Las elecciones no las ganaría Biden, las perdería directamente Donald Trump. Esa es una explicación. Luego hay otra explicación posible, y es que haya voto trumpista oculto, que o mienten, es decir, que le han llamado para hacer la encuesta. Estas encuestas se hacen por lo general por teléfono, y ha dicho, no, pues yo, mire usted, voy a votar a Joe Biden, o lo más seguro que voy a votar a Joe Biden, y después cuando le meten en la cocina y bien, se lo asignan a Biden. Eso es una posibilidad. Las encuestas se pueden mentir, a fin de cuentas no te pasan el polígrafo cuando te llama. Esa es una posibilidad, y la otra es que los que vayan a participar se nieguen a participar en ellas. Algunos analistas insisten en que esto podría estar sucediendo. Lo que no saben es en qué medida está sucediendo. En una época de hiperpolitización y de preferencias partidistas extraordinariamente rígidas, en el que el demócrata es demócrata y así hasta la tumba, y lo mismo con el republicano, pues no sería de extrañar que esto estuviese ocurriendo ahora mismo, porque el apoyo a Trump no solo es 4 puntos inferior al de 2016, 46 frente a 42, sino que también es sensiblemente inferior al que tenía hace 5 o 6 meses. Y tampoco han pasado tantas cosas desde entonces. Vale, es cierto que desde mayo la cosa se ha torcido bastante en ciertos aspectos, como por ejemplo pues la irrupción del coronavirus ha sido un inconveniente muy grande que no estaba previsto, ni en la peor de las pesadillas. En pleno año electoral, el equipo de Trump hubiera podido imaginar que iba a tener que enfrentar una pandemia con su corolario de muertos, hospitales llenos, más luego la crisis económica que ha venido, despidos, etcétera. Es decir, que ahí tenemos un problema. Pero si lo miramos desde cierto punto de vista, alejándonos un poco, que es la mejor manera de ver estas cosas, vemos que se ha torcido, pero no tanto por el lado de Trump, al menos de sus votantes. El trumpismo se mantiene rocoso. Se ha torcido más por el lado de Biden, que está consiguiendo, pues se ha torcido para bien en ese caso, que está consiguiendo capitalizar el antitrampismo y aprovechando en su beneficio la crisis de la COVID y los disturbios raciales que estallaron a finales de mayo. Por aquello, recordémoslo, aquello de George Floyd, y que aún no se han detenido. Como bien sabemos, evidentemente ya no están como en aquel entonces, pero aún se mantienen las manifestaciones, etcétera. Siguen los grupos de Antifa organizando rallies que llaman ahí en Estados Unidos, y hay bastante agitación callejera. Luego tenemos que la prensa en bloque está, y cuando digo bloque es prácticamente toda, está en contra de Donald Trump, de un modo más o menos manifiesto. Algunas cabeceras tipo el Washington Post, pues muchísimo, de una manera clarísima, otras menos, pero en prácticamente incluso cabeceras tradicionalmente republicanas, caso del Wall Street Journal o el Economist, republicanas más cercanas al Partido Republicano, pues son no sé si antitrampistas, pero por lo menos bastante tibias con Donald Trump. Bien, como esto es un hecho y es así, y los medios de comunicación son los que hay, y son los que más se encargan sondeos, básicamente no hay medio de comunicación grande que no encargue al menos un sondeo durante la campaña, sí podría estar sucediendo
que no lo sé, si a un tipo, pongamos por caso, a ver, de Kentucky, que es un varón blanco de 40 años de Kentucky. Oye, Kentucky es un estado trampista machamartillo, ¿eh? Ganó Donald Trump por más del 60% de los votos en las últimas elecciones, en 2016. Bien, pues este tipo, varón blanco de 40 años de Kentucky, recibe una llamada en la que le dicen que son del Wall Street Journal y la NBC. Y que me pongo estos dos porque es la encuesta que tengo delante, pero podría ser cualquier otra. Que están haciendo una encuesta electoral y, bien, que a quién va a votar. Bueno, es posible que este tipo diga que no participa o directamente que les cuelgue, como colgamos a esos teleoperadores que nos llaman a veces de Vodafone y demás para que nos cambiemos de compañía telefónica y de buenas maneras, y estas cosas siempre hay que hacerlas de buenas maneras, pues les dicen no lo siento, no me interesa, caballero, pero pum, y automáticamente le cuelgas. Puedes hacer una cosa parecida. Esto es posible, harto posible, que esté sucediendo. Luego, vamos, por razones fáciles de entender, este tipo no quiere saber nada de los periódicos y las televisiones que atacan tanto a su candidato. Bien, esto crea un problema, y un problema bastante grande, a los demóscopos, porque les falsea la muestra que, para ser representativa, tiene que incorporar a varones blancos de Kentucky, de 40 años. Porque esos varones blancos de Kentucky de 40 años también estarán el día 3 con su voto delante en las urnas. Ya está. Y los primeros para votar. Si es que no han votado ya por correo. Y quien dice varones blancos de Kentucky, pues dice jóvenes de Nebraska de 19 años que acaban de encontrar su primer empleo y que en las últimas elecciones se quedaron con ganas de votar a Trump y que ahora están enfadadísimos porque el Washington Post o la CNN se mete o lleva 4 años metiéndose con Trump. Bien, para resolver este problema, el problema del falseamiento de la muestra, los demóscopos practican correcciones en la encuesta, dando algo más de peso a los votantes blancos de Kentucky y de los estados limítrofes de 40 años. He puesto este ejemplo y me he agarrado a él, pero vamos, que es extrapolable a cualquier otra categoría demográfica que sea tradicionalmente o habitualmente trumpista. Pero claro, eso no deja de ser una especulación. Es decir, se chupan el dedo y lo ponen al aire. El procedimiento es parcialmente válido porque les dice en qué dirección sopla el viento, pero no les dice a qué velocidad sopla el viento ni la humedad del mismo. Es decir, no saben demasiado, simplemente asignan que este tipo que les ha colgado el teléfono, que no quiere responder o que les ha mandado a freír puñetas, pues seguramente votará a Trump, pero lo tienen que imaginar. Pero es que aún con las correcciones, y evidentemente muchas encuestas las están haciendo, la ventaja de Biden es que es muy grande. Es, como hemos visto, nunca inferior a 8 puntos. Así que, no lo sé, yo lo veo complicado. O rebaja esa diferencia a la mitad, o se puede ir olvidando de hacerse con el colegio electoral, que no lo olvidemos, es quien le mantendrá en la Casa Blanca o le expulsará de ella. Y eso tiene una consecuencia directa, y es tratar de arañar hasta el último voto que queda en el caldero de ciertos estados, de los estados claves. Uno de ellos es Pensilvania, como os decía, que en 2016 se tiñó de rojo. El rojo es el color del Partido Republicano. Ya sé que es contraintuitivo, especialmente para los españoles, pero el azul es el del Partido Demócrata. Bueno, pues se tiñó de rojo por primera vez en muchos años, desde el año 88. Desde entonces no había nunca... Los votos electorales de Pensilvania habían ido al Partido Republicano. Los grandes electores, vamos. Fue una victoria esta de Pensilvania con la lengua afuera. Trump se hizo con el Estado y sus 20 electores por solo 44.000 votos, de los más de 6 millones que se emitieron. Bien, este año he estado echando un vistazo a las encuestas en Pensilvania y en todas dan ganador a Joe Biden por aproximadamente unos 5 puntos. Otro de los estados clave es Florida. Florida pone más grandes electores, pone 29. Son los mismos que Nueva York y solo está por debajo de Texas y de California. Florida no es un estado cualquiera, aparte de tener muchos, es que luego tiene un problema electoralmente y es que es como una veleta. En el 96 ganó Clinton, en 2000 ganó Bush, ganó Bush, recordadlo, por 500 y pico votos, que al final fueron los que decidieron las elecciones, y hubo que recontarlos. En 2004 volvió a ganar Bush, esta vez ya con autoridad, sacándole 5 puntos a Kerry. En 2008 y 2012 el estado se pasó a Obama con todo lo que tenía. Y en 2016, le dio sus 29 votos a Trump. Vamos, que de Florida no se sabe muy bien lo que va a salir. Allí el voto hispano es de capital importancia, especialmente en el sur del estado. Aproximadamente el 20% de los votantes registrados son hispanos. Por lo general,
votan republicano estos hispanos, por lo general, porque identifican a los demócratas como amigos de regímenes, como el de Cuba o el de Venezuela o el de Nicaragua. Florida está llena de cubanos y de venezolanos, y entre ellos es evidente que arrasará Donald Trump. Entre otras cosas porque la propaganda electoral republicana insiste en el mensaje de que Biden es, y esto es literal porque me ha hecho una campaña de publicidad electoral que lo decía, es el candidato del castrochavismo con estas palabras. La campaña la han hecho en español incluso. Pero en Florida no solo hay hispanos, también hay mucho anglo emigrado desde los estados del norte, incluyendo a cientos de miles de jubilados que provienen de la zona de los Grandes Lagos o Nueva Inglaterra. Y ambas zonas son de tradición demócrata. Luego hay un montón de puertorriqueños, algo así como 900.000, una barbaridad, que se han ido asentando en Florida. A estos dos grupos de votantes, pues son a los que está cortejando Biden, con gran dedicación, por cierto. Resumiendo, que la batalla por Florida se prevé gloriosa este año. Para Trump ganar el estado además tiene un componente simbólico, porque aunque él es neoyorquino de nacimiento, es floridense de adopción, ya que pasa mucho tiempo en su residencia en Mar-a-Lago, que está en Palm Beach. No sé, quizá lo consiga, pero va a necesitar mucho más para que este año la magia del colegio electoral haga su efecto. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Luis, que nos habla del mapa de Argentina que comentaba la semana pasada por aquí. Hola Fernando, muy buenos días, tardes o noche, dependiendo de cuándo escuches este mensaje. Un saludo a ti y a todos los contraescuchas. Quería hacer una observación, una mera observación de un argentino sobre tu último programa de la presentación del mapa nuevo de Argentina por parte de Alberto Fernández. Y es el simple hecho de decir que ese nuevo mapa es una nueva forma de explayar algo que ya se veía en todos lados y se enseñaba. Voy a juntar con este mensaje de voz un mapa de Argentina, no sé si lo has visto o lo has pasado por alto porque son todos muy similares, pero tiene un detalle y es que en la esquina inferior derecha está inserto una imagen, no en la misma escala que el mapa principal, de la Antártida Argentina, las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Este mapa es el que nos hemos creado todos los argentinos en el colegio, entonces el representar esos territorios junto con el mar en un mapa no es nada nuevo para los argentinos, hace décadas que lo vemos así, y acá lo que se ha hecho es plasmarlo de otra forma y todo obviamente en la misma escala. Políticamente no tiene un gran significado patriótico porque es como cambiar algo que ya se venía viendo de todas formas y con lo polarizado del país no influye mucho. Un saludo a ti y bueno, que tengas buenos días, buenas tardes o buenas noches. Pues mira, Luis, cuando era un niño, debía tener 10 o 11 años, me regalaron un atlas mundial, recuerdo, los Reyes Magos me lo trajeron, que estaba editado en Argentina. Recuerdo que no sé si estará todavía por ahí en casa de mi padre ese atlas, no tengo ni idea. La cuestión es que yo era muy aficionado a la geografía, siendo un niño. Bueno, no es casual que luego estudiase geografía e historia, vamos, que me gustaba ya desde los 10 años, eso de los mapas y demás. Bueno, y me lo estudiaba y me lo miraba una y otra vez, subrayaba, tomaba apuntes y tal, calcaba los mapas. Bueno, pues recuerdo que en todos los mapas en los que aparecía Argentina salía ese triángulo de la Antártida, en el mapa del mundo, en el mapa de América, etcétera, el triangulito de la Antártida. Y a mí me llamó la atención porque me preguntaba de quién sería el resto de la Antártida. Es decir, si la Antártida no tenía dueño, me preguntaba por qué Argentina se conformaba con un triangulito minúsculo, pudiéndolo tener todo. Así que me fui con el cuento a un profesor de ciencias sociales que tenía en aquel entonces en el colegio para que me resolviese la duda. Y me dijo, mira hijo, los argentinos son así. Si te fijas, también han puesto que el Sáhara es español cuando lo abandonamos hace casi 10 años. Esto recuerdo perfectamente que fui a mirar lo del Sáhara y efectivamente ponía Sáhara español. El atlas era nuevo, es decir, estaba editado a principios de los años 80. En fin, como la guerra de las Malvinas había sido un poco tiempo antes, pues me acordé de lo que había visto en la televisión y me hice cargo de la jugada. Bien, a partir de ahí ya empecé a entender mejor Argentina. Bien, seguimos con Ignacio, que nos plantea un tema sobre la memoria histórica. Buenas, Fernando. Te mando esta nota de voz en referencia al audio que ha mandado mi tocayo Ignacio sobre la ley de memoria democrática. Últimamente han aparecido algunas noticias sobre que ayuntamientos de derecha están utilizando la ley de memoria histórica para retirar estatuas o monumentos dedicados a personajes del republicanismo español, como podría ser Largo Caballero, por ejemplo. Quería preguntarte tu opinión al respecto.
Yo personalmente pienso que la historia debería de ser estudiada con su claro y con su oscuro y no juzgada. Y si alguien debiera de juzgarla, deberían de ser, por supuesto, los historiadores, siempre en un ambiente de debate. Pero por el otro lado, pienso que es también importante que la derecha empiece a jugar según las mismas normas por las que se rige la izquierda. Y solo así creo que la sociedad despertará y podrá ver lo perjudicial que puede llegar a ser una ley ideológica como la ley de memoria histórica. El segundo comentario que me gustaría hacer es con respecto al lenguaje que ha utilizado Ignacio, porque se refiere a la ley como una ley fascista. Y creo que es importante que la derecha empiece a desechar este término para los actos o aquellos actitudes autoritarias que pueda tener la izquierda, puesto que el fascismo se suele relacionar en la mayor parte de la sociedad con la derecha y llamando fascista a estas pulsiones de la izquierda se ofrece un cierto maniqueísmo de que la izquierda solo puede ser buena y la derecha mala. Y, y nada, eso es todo. Me gustaría un comentario tuyo al respecto y por último felicitarte por tu programa. Un saludo y hasta otra. Lo que ha pasado con la calle Largo Caballero en Madrid ha sido puro karma. Se ha terminado volviendo su ley contra ellos mismos. A ver, a mí personalmente no me molesta que haya una calle llamada Largo Caballero, como no me molestaría que hubiese una dedicada a Francisco Franco o a Felipe II, que la hay, por cierto, es una plaza bien grande en Madrid, por cierto, que era un rey absoluto, un tirano completo, vamos, si lo miramos desde el punto de vista de hoy. A ver, es bueno que conozcamos nuestra historia y el callejero es un buen modo de mantener ciertos nombres y perpetuar su recuerdo. No sé, Manuel de Godoy, por ejemplo, o Fernando VII no fueron precisamente buenos gobernantes y tienen calles en diferentes partes de España. Napoleón Bonaparte también tiene calles en España, creo que hay una en La Coruña. Es decir, que invadió el país hace 200 años. O nos vamos, por ejemplo, al caso de los libertadores americanos que declararon la guerra a España. Estos no solo tienen calles, sino que incluso tienen monumentos. A ver, lo digo muchas veces, la historia fue como fue, no como nos gustaría que hubiese sido. Y como fue, pues hemos de tenerla presente. Esa es la verdadera memoria histórica. Bien, seguimos con Roberto de Jerez de la Frontera, que nos habla del programa que hice ayer con Quintana Paz. Me considero adicto, soy de programa diario y de aprender todos los días con los programas que haces por separado y con las colaboraciones. Hoy en concreto he escuchado una que has hecho con Miguel Ángel sobre el capitalismo y quería hacer una pequeña matización. Creo que habéis otorgado una inocencia casi pueril a las marcas con respecto al tema este de la moral y creo que es mucho más divertido intentar verle las vueltas. El ejemplo de Apple, por ejemplo, yo creo que lo de Apple está a otro nivel. Apple yo creo que controla un capitalismo clásico yo creo de la época del liberalismo del siglo de oro, donde realmente la teoría se llega a la conclusión de que el precio del producto lo pone la oferta y la demanda. Después vendrían otros liberales, ¿no? Con la teoría del valor trabajo de Adam Smith, donde se justificaba todo un poco más. Pero no, yo creo que Apple es de esas marcas que va a un nivel superior y ellos ponen el valor de las cosas con respecto a lo que la gente está dispuesta a pagar e incluso un poquito más. Y si te sube un precio de un producto y lo quieren justificar quitándote un cable que saben además que vas a pagar después a un precio desorbitado, porque lo saben, pero te vas a tu casa con un móvil y una sensación muy guay, que es que has salvado un trocito de planeta. Y eso está al alcance de muy poca gente. Cobrarte ese sueño a 50 euros, ostras, eso hay que reconocérselo. El caso de Gillette es que creo que es distinto. Gillette intentó meterse en un mercado que está al alza, que es el mercado femenino de lujo, pero de clase media. Y le salió mal, porque realmente lo que hicieron fue, para meterse en ese mercado, lo que hicieron fue criticar en contraposición a un mercado que ya tenían de por sí en su cartera de clientes. Y se la jugaron a ver cómo le salía y le salió mal. Porque de hecho, después de esa campaña de la masculinidad tóxica, yo he visto campañas en las que intentan hacerse las paces y hay alguna que incluso es ridícula, porque van a un estereotipo de hombre heterosexual, blanco, americano, patriótico,
que casi es una parodia de sí mismo. Es un desastre. Le salió mal. Yo ahí donde tengo una tesis que yo creo que no se habla porque es políticamente incorrecto. Yo creo que cuando la mujer entra en el mercado laboral tiene un sueldo en el cual en muchos casos seguramente será como históricamente el sueldo del varón iba para mantener una casa, con lo que quedaba, entonces se podía permitir uno pensar en qué lujo se lo podía gastar. Entonces había lujos para hombres, ¿no? Deporte, vicio, bueno, habían distintos productos que podían competir, ¿no? Coche, alcohol, eran productos definidos para el varón. Y actualmente, desde que la mujer ya tiene también sueldo, pues entonces resulta que hay que hacer también productos donde la mujer esté dispuesta a pagar más de lo que realmente valen las cosas. Por eso esa taza, no recuerdo el color, no sé si es la taza violeta, la taza rosa, eso que resulta que un producto que es exactamente igual el del hombre que el de la mujer, resulta que el femenino ya es más caro, porque le hacen ver a ella que es especial, que tiene un valor añadido y lo único que tiene es un color distinto. Y creo que eso ahí es donde Gillette intentó entrar y de forma torpe la cagó. Pero creo que ahí detrás no hay ningún intento de moralizar. Yo creo que no. Pero sí es cierto, y ahí sí soy bien pensado, y con eso voy a intentar acabar porque el mensaje me queda muy largo. Vi un documental una vez sobre un documental francés sobre el tema de la ética y hablaba sobre el comercio justo. Ponía el ejemplo del café. En las cadenas francesas de supermercados como Carrefour o estos, los mosqueteros, creo que se llaman, ¿no? O algo así. Resulta que hicieron un experimento en el cual empezaron a venderse cafés que venían con un sello de garantía de que era de comercio justo. Y aunque era más caro, la gente empezó a comprarlo. Y entonces las marcas nacionales, las que tenían productos moralmente más discutibles, empezaron a bajar el precio. Y se dieron cuenta de que la gente seguía comprando el de comercio justo porque se sentían mejor, les daba igual que el otro fuera más barato. Si ya eran conscientes, la persona ya es consciente de que a base de ese ahorro estaban fastidiando a alguien a 30.000 kilómetros de distancia y no les gustaba, preferían pagar algo que sabían o ellos pensaban que no hacía infeliz a nadie. Y eso es un valor que es real, eso no es un invento. Entonces, eso a nivel de la naturaleza, de eso, del comercio justo y tal, yo creo que eso existe y de fondo está ahí. Lo que pasa es que también hay mucho de fuego de artificio y mucho de tontería, claro. Bueno, ese era mi mensaje. Dime a ver si opinas algo con respecto a este tema, lo amplías o me lo discutes. Pero sobre todo, muchas gracias y un abrazo fuerte. Bueno, Roberto, a ver, Apple lo que quiere es venderte el cargador después a millón, por supuesto, ya sabes lo que cuestan los productos Apple, y para no decírtelo así, el cargador y los auriculares. Y para no decírtelo así, pues te cuentan eso del medio ambiente y las emisiones de CO2. A ver, Apple vende estatus, como cualquier otra marca premium. Saben que su cliente está dispuesto a pagar un sobreprecio y bueno, ahora han ido un poco más lejos buscando un argumento buenista. En lugar de decir, pues sí, os lo vamos a poner más difícil todavía porque os vamos a hacer comprar el cargador aparte. No, os lo vamos a hacer comprar el cargador aparte, pero es por una buena causa. Es para que, si decidís no comprarlo, pues pensad en la cantidad de toneladas de CO2 que se va a ahorrar la atmósfera. Bien, en el caso de Gillette, lo que se metieron estos tipos fue en un agujero sin necesidad de hacerlo. Su producto son las maquinillas de afeitar, los productos para el afeitado en general, cuya principal clientela son los hombres. Bueno, al menos eran los hombres porque ahora pues casi todos llevan barba, pero bueno, siguen siendo los hombres, aunque como decía ayer en el programa con Miguel Ángel, también tiene una línea de productos para mujeres, para el afeitado femenino, vamos. Bien, lo último que le puedes decir al grueso de tu clientela es que está equivocada, que tiene que cambiar y que ellos te van a decir el modo de ser un hombre, porque tú te estás comportando como un animal. Básicamente la campaña fue esa, la retiraron rápidamente. De ahí vino el escándalo y aquel boicot que se creó en las redes sociales. En el caso del comercio justo, lo que tenemos es un accesorio que se pone al producto para incrementar su valor. Un accesorio intangible, por supuesto. Mira, yo compro azúcar moreno en terrones, siempre. Me gusta el azúcar porque la cantidad del terrón es la exacta. No me gusta tanto echármelo con una cucharilla o en sobrecitos, no, me gustan los terrones. Y los que yo compro son de la marca azucarera. De hecho, no los tienen en todas las tiendas y a veces tengo que ir exclusivamente a buscar esos. Bien, hasta hace varios años, no muchos,
5 o 6, una cosa así. En el envase simplemente ponía una cajita de papel, de cartón, vamos, y ponía azúcar moreno de caña, no refinado en terrones. Ya está. Bien, pues desde hace eso, 4, 5, 6 años ponen bien grande. De comercio justo. Y en uno de los lados de la caja, un texto encabezado con la frase comprometidos con la tierra. Vamos, tengo la caja delante porque he ido a buscarla a la despensa. Lo recordaba haberlo leído. Y el sello, por supuesto, de Fairtrade, es decir, de comercio justo. Es, te lo digo ya, exactamente el mismo azúcar que tomaba hace 5, 6 o 10 años. El mismo. Y por lo general además viene de países africanos. Esta en concreto, la caja esta que tengo aquí, viene de Malawi. Así que lo que han metido es la etiqueta, no sé, llamémosla Feel Good, la etiqueta Siéntete Bien, para diferenciarse de otras marcas. Ya está, otras marcas que no han puesto eso del que más lo está visible por toda la caja, lo del sello bien grande, de comercio justo bien grande, etcétera, ¿no? Y toda, bueno, pues debajo de aquello de comprometidos con la tierra hay un texto en el que dicen que están con los productores, etcétera, un poco lo mismo que hace, o algo muy parecido a lo que hace Starbucks, y es simplemente un argumento de venta, sin más ni más, al margen de que, bueno, además luego honren su palabra y efectivamente sea de Malawi y de comercio justo. Pero en fin, bueno, vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos habla del asalto al Poder Judicial por parte del gobierno. Esta propuesta para que el gobierno de los jueces dependa del gobierno español en vez de depender de los partidos mayoritarios parlamentarios es una ocasión para escandalizarse, pero no porque se pretenda legalizar el poder escupir hasta 20 veces a los jueces en vez de quedarse en el máximo de 10 hasta ahora legales, sino por el hecho de que el poder judicial esté tutelado por los políticos, impidiendo así su función de contrapoder. Que Pedro y Pablo se manchen la cara de lodo en un lodazal donde todos están enlodados hasta las rodillas, pero con las caras limpias, es antiestético, pero no un cambio esencial respecto a lo que ya ocurre. La oposición, la Unión Europea, ciertos jueces, cierta prensa podrán clamar ¡qué asco! Volvamos a la inmundicia previa, y quizás entonces llegue primero un silencio reflexivo y después un silencio avergonzado. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos la contracrónica de hoy, día 20, y os invito a que mañana, día 21, volváis por aquí porque yo estaré aquí. Hasta mañana, amigos.